Dice, en nuestro contexto hay una perspectiva que afirma que no se puede ser profundo con el trato de las escrituras o teológico y práctico al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar los peligros de una fe académica? ¿Cómo evitar los peligros de una fe académica? Well, the most practical application of truth comes from those who are the most studied in the Word, that have the deepest understanding in the Word. It's impossible to be wise in the Scriptures without understanding the Scriptures. Bueno, ser práctico solo puede suceder si hay un conocimiento de las Escrituras, porque no se puede ser sabio si no hay un entendimiento profundo de la verdad. So the first part of that question, just to deal with the first part of the question, I wouldn't draw a dichotomy or create a separation between theology and practical. Entonces, tomando la primera parte de la pregunta, yo no haría esa dicotomía entre lo profundo y lo práctico. Theology is incredibly practical. La teología es increíblemente práctica. Because theology is the summary, really. When we talk about theology, we're talking about what the Bible teaches. Porque la teología, estamos hablando de lo que la Biblia enseña. And so if I want answers to truth, y si quiero respuestas a la verdad, I want to go to someone who knows what the Bible says. Yo voy a querer ir a alguien que sabe lo que la Biblia dice. And if I want to know my God, y si quiero conocer a mi Dios, I need to study His Word. Necesito estudiar su palabra. There's no other way to know God. No As we were looking at this evening, creation can only say so much, but His special revelation says a lot more. No hay de otro lugar donde sacar esto, ¿no? Porque la creación nos va a dar hasta cierto punto un conocimiento de Dios, pero no puede guiarnos más allá de eso. I do understand the question, though. Pero sí entiendo un aspecto de la pregunta. Especially the second part. How do we protect our hearts from becoming academic? Y es especialmente esa segunda parte cuando dice cómo protejo el corazón de volvernos académicos. But I just want to deal with that first part and say, let's not confuse that. Pero primero quería limpiar esa primera parte, decir no confundamos las dos cosas. Let's not confuse the theology of God's Word with practical holy living. No confundamos la as being teología the opposite, as being separate. de la palabra de Dios con la vida práctica como si fuesen a ser dos cosas distintas. To protect your heart from being academic, Para proteger el corazón de ser académico, you need to keep your heart pure. hay que mantener el corazón puro. You need to confess sin, be fighting sin. Hay que confesar el pecado y estar luchando contra el pecado. As the Puritan John Owen said, be killing sin or sin will be killing you. Lo que dijo un puritano fue: tenés que matar al pecado o el pecado te va a matar a vos. I remember a preacher in America, he said that his mother put a note in his Bible, and the note stayed in his Bible all the way through his ministry years. Me acuerdo de un predicador en Estados Unidos que dice que su mamá puso una notita en su Biblia y que esa notita quedó ahí pegadita durante todos los años de su ministerio pastoral. And she said, sin will keep you from this book, or this book will keep you from sin. Y la frase que le puso fue: el pecado te va a alejar de este libro o este libro te va a alejar del pecado. So one of the ways we keep away from the errors of just having an academic faith is by taking every truth we learn and allowing the scriptures to dissect us, like Hebrews 4:12 says, and praying Psalm 139, O Lord, search me and know me, see if there be any wicked way in me. Entonces lo vamos a hacer, vamos a evitar caer en este peligro de una mente académica, tomando el pasaje de Hebreos capítulo 4 y pidiéndole al Señor que corte el corazón y que en Salmo 139 escudriñe lo profundo de mi corazón, Señor. And the way the Lord searches me and knows me is through His Word, when I study His Word. Y la forma en la que el Señor me evalúa y me escudriña es al estudiar su palabra.
And not just study it to know it, but study it to live it. Y no estudiarla para saberla, sino estudiarla para vivirla. And so whenever there's conviction of a sin in your life, Entonces cada vez que hay convicción de pecado en tu vida, deal with it in a biblical way. tienes que lidiar con eso de una manera bíblica. Proverbs 28 says, "He who conceals his sin will not prosper, Proverbios 28 dice que quien cubre su pecado no prosperará, but he who confesses and forsakes pero will el find compassion." que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. One way this was explained to me is whatever we try to cover, Alguien me lo explicó de esta manera: lo que intentemos nosotros tapar, God will uncover, like He did with David. Dios lo va a descubrir, como lo hizo con David. David did not prosper when he tried to cover his sin. David no prosperó al tratar de cubrir su pecado. But whatever we uncover through confession Pero lo que nosotros descubrimos a través de la confesión and forsaking, y lo abandonamos, God covers with His grace. Dios lo cubre con su gracia. So, That's great. No, fue exactamente lo que hubiese pensado. Tal vez la pregunta tenga algo puntual en mente, y creo que todos hemos visto la tragedia de escuchar a hombres que parecen saber mucho, pero sus palabras no coinciden con la forma en la que ellos viven. Y esto es algo muy, muy triste. Cuando ahí en Tito, capítulo 1, Pablo le exhorta a Tito a poder trabajar en la vida de la iglesia, no solamente en el campo de las ideas, sino en la vida práctica. Perdón, en el capítulo 2, Pablo usa esta expresión y él dice: para que en todo adornen la doctrina de Cristo. La sana doctrina es percibida por las personas a nuestro alrededor a través de nuestra conducta. Y uno de los grandes daños que hemos hecho, o la iglesia ha hecho, es vivir en ese estado de hipocresía que trae tropiezo y que ha llevado a esa actitud frente a la doctrina, como si el problema estaría en la doctrina. Pero el problema no está ahí, el problema no es la doctrina, el problema es que la vida del creyente se vuelve en una distorsión de la hermosura de la doctrina en vez de un testimonio de la hermosura. Y Steve recién nos decía que la forma de lidiar con eso es viviendo vidas íntegras, es exponiendo a la palabra no solamente para poder tener argumentos para defender algo o simplemente una forma de sobresalir, sino que la busquemos para ser transformados por la palabra. Y no hay ningún peligro en profundizar en la Escritura, no hay ningún pasaje que nos advierta sobre saber mucho, más bien nos alientan a profundizar, a entender, pero siempre nos muestran que el peligro estaría, por ejemplo, en ser oyentes pasivos. Jesús ahí termina todo el sermón del monte hablando acerca del peligro de escuchar y de no hacer. Y él lo describe con esa imagen tan clara, ¿no?, de un hombre que construyó su casa en la arena y todo se vino abajo en su vida. Y Jesús es muy contundente con mostrar a dónde lleva esa forma de vida, ¿no? Entonces el peligro no está en escuchar la palabra de Cristo o en entenderla con profundidad, sino está en ser oyentes pasivos, o como Santiago debería oír pero no hacer la palabra. Entonces ese es el camino. Muchas gracias. ¿Estamos? ¿Sí? Buenísimo. Gracias. Pregunta. ¿De qué maneras prácticas? No, a ver dónde estaba. Sí, ¿de qué maneras prácticas le enseñas a tus hijos la suficiencia de las Escrituras y el amor por la palabra?
First of all, by teaching them what the word says. Primero es enseñándole lo que dice la palabra. Deuteronomy 6 talks about the way the children of Israel were instructed by God through Moses to speak of the truth of God when they sit, when they rise, wherever they go in life. Deuteronomio 6 nos da un patrón de cómo el pueblo de Israel tenía que instruir a los niños con la palabra, y era en la vida cotidiana, cuando se acostaban, se levantaban. So I want my children to have minds that are full of Scripture. Así que yo quiero que mis hijos tengan mentes que estén llenas de la palabra. Ephesians chapter 6 verse 1 and Colossians 3 have these commands from the Apostle Paul. He says, children are to obey their parents in the Lord, for this is right. Efesios 6 y Colosenses 3 nos dan una Ephesians 6:1 first. 6:1 y Colosenses capítulo 3 nos da una directiva de cómo instruir a los niños en el temor de Dios. In Colossians 3 says, children are to obey their parents because it pleases the Lord. Dice que los niños deben obedecer a los padres porque esto es justo, y lo que dice Colosenses es porque esto agrada al Señor. It doesn't say that they have to be Christians. Ese texto no dice que los niños tienen que ser creyentes. It does say that children are to obey and parents have to teach their children to obey. Dice que los niños deben obedecer y que los padres tienen que enseñar a sus hijos a obedecer. So we teach them to obey by exposing them to the truth of God's word. Entonces les enseñamos a obedecer al exponernos a la verdad de la palabra de Dios. When you sit, when you rise, when you walk, Cuando se sientan, cuando se levantan, cuando caminan, be bringing as much truth from God's word into their lives. sembrar toda la palabra que puedas en sus corazones. Teach them to be grateful and thankful. Enseñarles a ser agradecidos. Teach them not to complain. Enseñarles a no quejarse. 1 Thessalonians 5:19 says, "In everything give thanks, for this is the will of God." Primera Tesalonicenses 5:19 dice la gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios. Complaining is what got the children of Israel 40 years in a wilderness. La queja es lo que hizo que el pueblo de Israel esté 40 años en el desierto. I don't want my children to be complainers. No quiero que mis hijos sean quejones. I want them to be thankful and grateful for what the Lord does. Quiero que estén agradecidos por lo que el Señor hace. They're always watching our example, Siempre están viendo nuestro ejemplo, so we're teaching them not only with our words, but also with our example. así que les enseñamos siempre con nuestras palabras, pero también con nuestro ejemplo. So you teach them the sufficiency of Scripture by teaching them what Scripture says, Así que le enseñan la suficiencia de la Escritura al enseñarles lo que dice la palabra bringing it to every area of life. y trayendo esto a cada área de sus vidas. You're out walking and you say, look at the beautiful flowers that God created. Puedes estar ahí afuera y hablar de las flores que Dios creó. They come home from church, you ask them, what did you learn today? Llegan a casa de la iglesia y le preguntas qué aprendieron hoy. Did you say hello to any new friends? ¿Hablaste con nuevos amigos? Did you see familiar faces? ¿Viste alguna cara conocida? Isn't church wonderful? ¿No es algo precioso la iglesia? If you're complaining about church, Si te estás quejando de la iglesia, what are you teaching your children to think about the house of God? ¿cómo le estás enseñando a pensar a tus hijos en cuanto a la casa de Dios About the people of God. o del pueblo de Dios? So in every sphere, we want to be teaching them the Así truth que- of Scripture and the implications of it. En cada esfera hay que enseñarles las verdades de la Escritura And that changes as they get older. y eso va cambiando a medida que crecen. In the early years of my teenagers, I have 4 teenagers right now, En los primeros años de mis niños adolescentes, ahora tengo 4 adolescentes and 2 little toddlers, 3 and 1. y 2 niñitos pequeñitos, así que tienen 3 y 1 añito los más chiquitos. So we're doing it second time round, trying to perfect it. Así que estamos haciendo el segundo round, tratando de no fallar en la segunda. But what I found with the teenagers, Pero lo que encontré, aprendimos con los adolescentes, they demand a lot more time than the little ones. Ellos requieren mucho más tiempo que los más chiquititos. They want explanations. Ellos quieren explicaciones. They want to know, what does that mean? Ellos quieren saber qué significa eso. They ask why, as they did when they were little, but you could get away with explaining the why when they were little by saying, because I said so. A los chiquitos vos podés decirle, es solo así porque yo lo digo. And I'm
the authority that God has given you, y yo soy la autoridad que Dios te dio, and you are to obey that authority because it pleases the Lord. y tenés que obedecer esa autoridad porque agrada al Señor. Well, when they get teenagers, Pero cuando llegan a la adolescencia, they want to question that authority more. ellos quieren cuestionar esa autoridad mucho más. And when they ask why, Y cuando preguntan por qué, that doesn't mean a lot to them sometimes. a veces no significa mucho para ellos. And you don't want to shut them down Vos no querés cerrarlos, in anger by just saying, because I said so. como hacerlos enojar y diciéndoles, es porque yo lo digo. And you want to tell them the what, not always be asking them the why. You wanna tell me? You want to tell them what, ask them, what does God's word say? Entonces, lo que vas a preguntar es, ¿qué dice la palabra de Dios? Ask them questions about how they're doing, why are they struggling, what's going on. Hacerle preguntas de qué está pasando, por qué luchan, qué les está pasando. And listen to them, draw them out. Y escucharlos, tenés que sacar lo que hay dentro de ellos. You don't want to shut down teenagers by not listening to them. Otherwise, when you do go to ask them what's wrong, when something is really wrong, they won't talk. Entonces, no vas a presionarlo, pero cuando vos le vas preguntando, hay veces donde ellos van a querer hablar. But at the end of their talking, when you've asked them questions and they've shared what's on their heart, Y cuando, at the end of their talking, when they've shared what's on their heart, cuando terminan de hablar y han compartido lo que hay en su corazón, you show them the sufficiency of Scripture by saying, so what do you think God's Word says about your situation? vos le mostrás la suficiencia de la Escritura preguntándole qué crees que dice la palabra de Dios sobre tu situación. Do you know where to go in God's Word to find answers for your situation? ¿Sabés dónde ir en la palabra de Dios para encontrar respuestas a esta situación? And if they say, no, I don't, Y si ellos te dicen, no lo sé, now this is a wonderful opportunity for you. esta es una oportunidad maravillosa para vos. And as a parent, you should be saying in that moment, well, can I share with you what God's Word says? Y como padres podés en ese momento mostrarles, puedo mostrarte lo que dice la palabra de Dios. Do you know that I've lived every year you have lived of your life? I've been through every stage. ¿Sabés que yo he pasado todas las etapas que vos estás pasando en tu vida? I know I look old, Sé que me veo viejo, but I was your age once. pero yo tuve tu edad también. And here's what I wish someone had told me from God's Word to help me with that situation. Y esto es lo que aprendí de la palabra de Dios en tu situación, With that season of life. en esa etapa de la vida, From God's Word. de la palabra de Dios. And that's how I strive to show my children Y eso es the como yo sufficiency he of Scripture. tratado de enseñar a mis hijos la suficiencia de la Escritura. Yo tengo niños más chiquitos, tengo a Betsy de 6, Rosy de 4 y Izzy de 1 y 10 meses. Entonces, para mí, algunas cosas prácticas que hacemos, pienso, primero les cuento que hace algunos años en la iglesia hicimos un cambio en el formato del culto y incluimos a los niñitos en el culto. Antes los poníamos en una clasecita aparte y decidimos, no, queremos que estén con los papás. Y la razón principal para hacerlo era porque queríamos que los niños vean a sus papás interactuar con la palabra y estar en ese momento y aprender de lo que significa someterse a la escritura en familia. Y los más chiquititos no entienden mucho de lo que está pasando. A medida que van creciendo empiezan a captar, capaz que están haciendo otra cosa, pero están escuchando en el trasfondo y cuando van creciendo empiezan a participar. Cuando empiezan a poder concentrarse, le empezamos a dar algunas tareas sencillitas, agarrar un cuaderno y escribir por lo menos el título del sermón y escribir algún versículo o hacer un dibujito. Cuando termino, ¿no es cierto?, la predicación, Josi viene y me dice, papi, hice este dibujo y me muestra, ¿no es cierto?, un dibujito de la predicación que yo hice ese día. Y Betsy me dice, papá, tomé 3 páginas de notas, ¿no es cierto? Y se anota todos los puntos y los comentarios que yo le voy haciendo. Y el hacer parte a los niños de la vida del culto nos dio como familia una herramienta para mostrar justamente esto, qué representa la escritura para nosotros. Y después en casa, cuando volvemos, charlamos en el almuerzo sobre lo que aprendimos y hacemos algunas conexiones.
También le enseñamos conceptos teológicos a nuestros hijos. Lo hacemos, una de las formas como lo hacemos, memorizamos credos, memorizamos declaraciones de fe y con preguntas y respuestas. Entonces tenemos un librito que compramos en una librería con 150 preguntas teológicas para niños, o sea, dichas en formato de niños, en donde se hace una pregunta y viene una respuesta. Y entonces le enseñamos la suficiencia de la Escritura, aún desde la parte teológica. Esto es lo que es la Biblia, y le enseñamos a cómo entenderla, cómo decirla. Entonces está la parte técnica también, de explicarle los conceptos y a medida que van pasando, ir profundizándolos. Está el ejemplo práctico. Es que ellos se levantan cada mañana y bajan corriendo y me vienen a saludar y yo estoy ahí en la cocina estudiando la Biblia. Cada mañana cuando se levantan los niños hay una parte, ¿no es cierto?, de modelarlo, leerla juntos. Hay algunas Biblias de niños que son muy buenas. Nosotros, sin saberlo, cuando yo era chiquito y cuando mi esposa era chiquita, nuestros padres nos criaron con la misma Biblia de niños. Se llama El Gran Libro. La escribió un hombre holandés, se tradujo al español y no hay muchas copias disponibles, pero si podés conseguir una, no he encontrado otra Biblia de niños tan clara, tan acertada teológicamente, tan bien lograda en todo sentido. Entonces leemos Biblia, la hemos leído varias veces y las hablamos. Entonces hoy estamos nosotros en esta etapa, en la etapa de sembrar, cargar sus mentes, modelarlo. Ya voy a llegar a las etapas de debatir. Tengo hijos que son bastante, me parece, preparados para ese momento de debatirme todo lo que le voy a decir. Yo cuando era chiquito le cuestionaba a mi papá también en cuanto a la escritura, cómo sabemos que esto es verdad o no. Así que ya me estoy viendo cuando mis hijos crezcan que vamos a tener unas cuantas charlas sobre apologética de las escrituras. Pero bueno, estas son las cosas que hacemos hoy. Gracias, Mati y Steve. Estamos ya bastante avanzada la noche, pero vamos a hacer una última pregunta. En el día a día, en el ministerio pastoral, ¿cómo actuar o cómo lidiar cuando te encuentras con miembros que muestran apatía al estudio y la confianza de las Escrituras, obviamente en el contexto de tu iglesia local? ¿Cómo tratar con miembros de la iglesia que muestran apatía al estudio y la confianza de las Escrituras en el contexto de la iglesia? It's a good question. It's not an easy answer. Es una buena pregunta, pero no hay una respuesta fácil. But we want to encourage everybody in the body of Christ. Queremos alentar a todos en el cuerpo de Cristo, But not everybody grows at the same rate. pero no todos crecen a la misma velocidad. I have to remember that the ultimate cause of apathy is not necessarily what I am doing or not doing. Tenemos que recordar que la razón final por la apatía no tiene que ver con lo que yo haga o deje de hacer, It's a heart issue in every person. sino que es una situación del corazón en las personas. It reveals something about their love for God or a lack of love for God. Revela algo en cuanto a su amor por Dios o su falta de amor por Dios. My responsibility as a shepherd is to be faithful, Mi responsabilidad como pastor es ser fiel to preach the word. y predicar la palabra. So I can't always affect the results in somebody's life. Entonces no siempre puedo traer un resultado en la vida de las personas. The Holy Spirit is the one who convicts of sin, judgment, and righteousness. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. So I'm going to be faithful to preach the whole counsel of God. Así que voy a ser fiel en predicar todo el consejo de Dios. All Scripture is profitable. Toda la escritura es útil. But if I see someone struggling, like Jesus said, if you have 99 sheep
that are doing well and one is struggling, Pero si veo a alguien luchar, y como Jesús habló de las 99 ovejas y una que se descarría, and it's the Sabbath, which, according to the Jews, no one should work, y si fuese a ser un sábado, el día que los judíos creían que nadie tenía que trabajar, his point is the Sabbath is not made to constrain you, but you would go out and help that sheep. él dice, no importa, vos irías a ayudar a esa oveja, ¿no? Jesus went on to say a bruised reed or a smoldering wick he wouldn't snuff out. He wouldn't snap off a bruised reed or smother a smoldering wick. Jesús habló también de su ministerio como no queriendo romper la caña cascada ni apagar el pábilo que humeaba. So on a practical level, I might come alongside someone like that and say, hey, how are you doing? Can we get together sometime? Entonces, de forma práctica, lo que haría sería con alguien así, hey, ¿cómo estás? ¿Podemos juntarnos en algún momento? I'd like to know more about your life. Me gustaría escuchar, saber más de lo que está pasando en tu vida. I want to know how I can pray for you, Quiero saber cómo puedo orar por vos, how I can encourage you. cómo te puedo alentar. And so I want to start there. Quiero arrancar ahí. And I've had this happen. I've said this to people A veces le he dicho algo así a alguien sometimes over a period of 2 years. y a veces le he insistido por el periodo de hasta 2 años. And they've been coming to church, Gente que a veces viene a la iglesia, but it doesn't seem like they're really wanting to grow. perdón, usualmente vienen a la iglesia pero no parecen tener deseos de crecer. I then will talk to the other elders and ask if I'm seeing things correctly or are they aware of that situation. Entonces lo hablamos con los ancianos, estamos todos conscientes, al tanto de esta situación. What can we do as elders? ¿Qué podemos hacer como ancianos? If we're all in agreement that we're experiencing the same level of resistance, Si todos estamos viendo el mismo nivel de resistencia, of unwillingness, de que no quiera avanzar, we know that we need to pray for that person vamos a orar más intencionalmente por la persona and ask for an open door. y pedirle al Señor que nos abra una puerta. But if they continue to resist, we're also asking, Lord, do what it would take to change that person's heart. Y vamos a orar, pedirle al Señor que el Señor haga lo que sea necesario para cambiar el corazón de esa persona. But please be merciful to them. Pero por favor, sé misericordioso con ella. Do what you alone can do. Haz lo que solo tú puedes hacer. If they're truly your child, Hebrews 12 says, whom the Lord loves, he will discipline or chasten. Y si son verdaderamente tus hijos, ahí Hebreos 12 dice que el Señor al que ama disciplina. And in the chastening process, it reveals that they're a true child of God. Y a través de la disciplina revelan que son verdaderos hijos de Dios. So we do our best. Así que hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos. I'm not called to be anybody's personal Holy Spirit, Yo no soy el Espíritu Santo personal de las personas, but I am called to point them to the Word, pero sí fui llamado a señalarles la palabra, to encourage them and hold them to the accountability that is in God's Word, a alentarles y que puedan rendir cuentas frente a la palabra de Dios. and do it with great patience, that Paul says to Timothy. Y hacerlo con gran paciencia, dice Pablo a Timoteo. That answer? Yes. Sí, y pienso que la falta de apetito por la palabra a veces está relacionado con pecados que están ahí estorbando. Cuando vemos en 1 de Pedro capítulo 2 desechando toda y ahí malicia, todos esos desear como niños recién nacidos de leche espiritual. Hay una lista ahí de pecados que te ponen este principio, hay que dejar para desear. Y lo que buscaría es si hay señales evidentes de cosas que están afectando, que puede ser, por ejemplo, en un hombre la avaricia, puede ser la pereza, puede haber orgullo. Hay pecados, ¿no es cierto?, que pueden ser a veces detectados y pueden con amor ser corregidos y ayudar a alguien a abandonar lo que está estorbando el camino que va a traer crecimiento y bendición a su vida a través de la palabra.
Entonces sería también evaluar ese lado. Después lo que decía Steve, con paciencia, seguir sembrando. Lo que el Señor haga la obra en el corazón. Bueno, muy buenas las preguntas. Los quiero animar a que las sigan enviando. Mañana vamos a tener una segunda oportunidad. Recuerden que mañana estamos ahí en calle Salta, esquina Poretti, Iglesia El Camino, a las 10 de la mañana, ¿sí? Ahí en ese mueble de allá, ¿sí? Hay unos regalitos para los miembros de la iglesia de acá, de Barrio Belgrano, ¿sí? Son para ustedes. Mañana tenemos unos regalitos para la iglesia de Avellaneda, ¿sí? Así que disfrútenlos. Gracias por la oportunidad de poder disfrutar este momento juntos. Estamos muy contentos de poder esta interacción entre iglesias, ¿sí? Así que vamos a cerrar este tiempo orando, ¿sí? Agradeciendo al Señor por la exposición de la palabra. Le voy a pedir a David, Jeremías, ¿sí? Ahí anciano de la iglesia del camino, se puede cerrar orando. Amén. Y antes de irse, hay unas pizzas ahí preparadas para que podamos comer, seguir compartiendo, el que se quiera quedar. La idea de este momento es que no tiene ningún costo, queríamos que estuvieran, solamente vamos a dejar un cofrecito al final por si alguien quiere dejar alguna ofrendita para el tema de la comida, sí, puede hacerlo tranquilamente. Así que terminamos y servimos las pizzas. Gracias.